La segunda categoría es la tipicidad. Nuevamente tenemos tres objetivos. Primero, ir al sistema normativo y buscar qué es aquello que está prohibido. ¿Qué nos prohíbe el legislador? Nos prohíbe el apoderarnos de una cosa, mueble, total o parcialmente ajena, sin consentimiento del dueño, artículo 162 del Código Penal. Fantástico. Ahora tengo que ver si en el caso se da esto. Pero claro, tengo que separar paja del trigo en el caso. ¿Okay? Porque la tendencia es, no, pero en realidad el otro él le debía cosas al otro y yo tengo que hay que preguntar, no, a ver, él se apoderó de una cosa, mueble, ajena, después vemos lo otro. No, pero en realidad él se apoderó, pero era re pobre. No, por ahora no es que no lo voy a considerar, pero ahora no. Quiero saber, ¿se apoderó de una cosa mueble? No, pero él no sabía en su cultura de que en realidad él pensaba que era una cosa que era comunitaria. Bueno, lo que él pensaba o no pensaba, después vemos. Ahora necesito saber si aquí, como dice el artículo 162, el sujeto se apodera de una cosa que es mueble y es total o parcialmente ajena sin consentimiento del dueño. Quiero saber esto nada más. La reacción intuitiva pretende adelantarnos a la solución. Y nosotros tenemos que a eso siempre responder piano. Bien. Y luego ver si esto se verifica o sea, si hay una coincidencia exacta entre los hechos y la norma. ¿A qué le suena que es una coincidencia exacta al principio de legalidad? Al mandato del lex certa del principio de legalidad y lex stricta del principio de legalidad. Es decir, no todo, como decía Roxin, que ahí se equivoca, pero gran parte de la vigencia del principio de legalidad se juega en cómo respeto esta exigencia en el ámbito de la tipicidad. Yo puedo decir, bueno, no se apoderó, pero bueno, más o menos. ¿Puedo decir esto? No. Porque eso sería una interpretación extensiva del tipo penal a través de una analogía inmalamparte. Yo tengo que interpretar restrictivamente, en todo caso, hacia adentro, achicar el ámbito de lo punible, nunca extender el ámbito de lo punible. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense, principio de legalidad como gran mandato constitucional. ¿Es el único mandato que se juega en el ámbito de la tipicidad? No, hay otros mandatos constitucionales. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se discuten problemas de imputación objetiva, hoy se plantea una cuestión que es qué pasa en los casos de comportamiento alternativo conforme al derecho. Es decir, cuando el sujeto, en realidad la pregunta acerca de si el sujeto hubiera actuado como debiera, si eso hubiera implicado con certeza que el resultado no se hubiera producido. La respuesta muchas veces es no estoy seguro. No estoy seguro que el sujeto comportándose correctamente, el resultado se hubiera evitado. El ejemplo histórico de esto, el famoso caso del fabricante de pinceles, en donde el fabricante no respetó las condiciones de desinfección que estaban obligadas por la normativa de calidad, y resulta que se contagian ciertas manufactureras con el bacilo de Corbunco que estaba en los pelos de cabra, y resulta que después la pericia demuestra que aun cuando se hubiera seguido la desinfección que estaba ordenada por la ley administrativa, no era seguro que el resultado hubiera desaparecido, porque el bacilo había aprendido a resistirse a esa desinfección. Había otros mecanismos mucho más eficaces que hubieran asegurado certeza, pero no eran los que estaban obligados en la ley. Entonces, ¿qué hacemos frente a este caso? Es decir, si el sujeto hubiera actuado correctamente, quizá el resultado se hubiera producido igual. Bueno, según Roxin, esto no puede transformarse en un argumento a favor del fabricante. Según Rusconi, no tiene la misma trascendencia, lo aclaro, pero bueno, se hace lo que se puede. Según Rusconi, sí, esto implica indubio pro reo, porque lo que Roxin cree es que lo que seguro está demostrado es el aumento de riesgo, pero aquello que Roxin cree no está demostrado, porque si no está demostrado
que el resultado se hubiera evitado, tampoco estaba demostrado que no cumpliendo con la normativa se aumentó el nivel de riesgo. Con lo cual, si no está demostrado el aumento del nivel de riesgo, en la duda tengo que no imputarle el resultado o el riesgo al sujeto. Por lo tanto, en base al criterio indubio pro reo, en estos casos tiene que haber impunidad para el sujeto. Fíjense, no nos dimos cuenta y aplicamos otra segunda garantía de segundo rango, quizá, constitucional, que es el indubio pro reo derivado del principio de inocencia. Bien. En el ámbito de la antijuricidad, bueno, a ver, antes, en el mismo ámbito de la tipicidad, tenemos todavía otra garantía. Ya sabemos que a partir del finalismo la tipicidad se compone del tipo objetivo y también del tipo subjetivo. Ahora, ¿por qué exigimos un tipo subjetivo? Pero no solo ahí, sino cada vez que exijamos algo que se produzca en la cabeza del autor, nos debemos preguntar por qué. Y la verdad es que cada vez que exigimos algo subjetivo para imputar una pena a un sujeto, lo hacemos porque partimos de una base. Y es que el sistema normativo tiene una función comunicativa en el derecho penal. Es decir, las normas del derecho penal están ahí para comunicar un mensaje a los sujetos. ¿Sí? Las normas imperativas o las normas imperativas de prohibición, el mensaje que pretenden hacer llegar al sujeto es básicamente llamarlo por teléfono y decir, mire, señor, usted veo que está a punto de matar. Le aviso que matar está prohibido. O se lo digo de otro modo. Si usted mata, va a recibir una pena. Elija el modo que más le guste, digamos. Pero al estilo de Kelsen, digamos, le transmito la norma esencial o la norma completa, con la pena. Entonces, ¿qué tiene que asegurarse el Estado? Que el sujeto recibe el llamado telefónico y le dice, bueno, yo le agradezco su llamado, pero ya estaba decidido a matar, entonces yo voy a ejecutar el homicidio, pero le agradezco muy atento, la verdad. Dice, no se preocupe, le cuelga y mata. El Estado está tranquilo de que ese sujeto recibió el mensaje de la norma y él pudo elegir entre violar la norma o no violarla. Y esto es lo que se tiene que asegurar el Estado, es decir, darle las chances al sujeto de que el comunicado, que el mensaje o la llamada telefónica le llegue. ¿Por qué? Porque para esto es que las normas son previas. Si no, ¿qué sentido tendría, como dije antes, que las normas sean previas al hecho? Esto de la ley previa, ¿para qué? Para el conocimiento del sujeto. Entonces yo me tengo que asegurar que la norma le llegó al sujeto. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que, por ejemplo, yo llame, digamos, el Estado llama y el sujeto no tiene teléfono. ¿Qué significa que el sujeto no tiene teléfono? Significa que el sujeto tiene incapacidad de comunicación. Por ejemplo, es menor de edad o tiene alguna alteración de las facultades mentales. Entonces yo llamo y el sujeto obviamente nunca va a atender porque nunca le pusieron el teléfono. O tiene pedido de la época que era estatal y nunca le pusieron el teléfono. Ese sujeto nunca puede elegir. Entonces nunca va a ser punible. O puede pasar que tenga teléfono, el Estado llama y en vez de hablarle en español le habla en alemán. Entonces el sujeto no entiende nada. Entonces, tenía teléfono, era mayor de edad, no tenía ninguna alteración de las facultades mentales, pero no entendió el mensaje. ¿Qué significa no entender el mensaje? Significa no comprendió los hechos, pensó que no mataba, o sabía que mataba, pero pensó que matar no está prohibido. Algo raro, pero hay algunas normas que puede suceder. Entonces, lo que tiene que asegurarse el Estado es que el sujeto tiene teléfono, que el mensaje fue un mensaje que el sujeto comprendió y que el sujeto pudo elegir entre cumplir la norma o no cumplirla. Por eso es que exigimos determinadas condiciones subjetivas para imputarle pena, porque estamos demostrando si esa comunicación entre el Estado y el ciudadano se produjo. Entonces, en el dolo, ¿qué confirmamos? Que el sujeto comprendió de qué se trataba.
Porque claro, si el sujeto estaba disparando un ciervo y resulta que no era un ciervo, sino que era un sujeto disfrazado de ciervo en un campo, digamos, y creyó que era un ciervo, lo veía medio gordito, medio raro caminando, pero bueno, dijo, esta es la mía, digamos. Bueno, ese sujeto no comprendió los hechos y por lo tanto la norma que dice debes no matar, él no la comprende porque le dice, usted no puede matar. ¿Qué me está llamando a mí? Si yo estoy disparando un ciervo. Entonces esa norma no la entendió, ese mensaje no lo entendió. ¿Se entiende esto? Entonces, cada vez que exigimos una instancia subjetiva, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego el poder del sujeto de elegir entre cumplir con la norma o no cumplirla. Y este poder lo está exigiendo el principio de culpabilidad. Entonces, cada vez que yo exijo algo subjetivo, estoy comprobando si estoy resguardando el principio de culpabilidad. Bien, en el ámbito de la antijuricidad, ustedes saben que el sistema normativo del derecho penal está compuesto por normas imperativas y también por normas que no imponen deberes de prohibir o de mandar, sino que imponen, que establecen autorizaciones, permisos, facultades. Son normas distintas a las otras. Imposible mezclarlas. Estas autorizaciones, estos permisos, son en parte contradictorios con las normas imperativas. Porque claro, una norma que dice robar está prohibido y otra norma que dice robar en estado de necesidad está permitido, estas dos normas, de acuerdo a los cuadros de lógica deóntica, establecerían que hay que establecer que son contradictorias. En la dimensión del permiso hay contradicción ahí. Ahora, resulta que cuando sucede esto, cuando una acción se opone a una norma imperativa, pero está autorizada por una norma de permiso, por una causa de justificación, esto implica que el comportamiento, siendo típico, no es antijurídico. Es decir, las causas de justificación excluyen la antijuridicidad. Normalmente, para decir que se excluye la antijuridicidad o que hay una causa de justificación, la doctrina exige que haya un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Ahora, yo soy de los que cree que no hay que exigir ningún tipo subjetivo. Esa es mi tesis doctoral, es una argumentación larga. Pero volviendo solo para usar un mini argumentito que recién utilicé. Yo dije, para confirmar si hay o no una instancia subjetiva, tenemos que partir de la idea de que las normas están comunicando un mensaje al ciudadano. ¿Sí? El mensaje de la norma del homicidio es claro, debes no matar. O de la norma de la violación, debes no violar. Está claro, es clarísimo, nadie puede confundirse. Ahora, ¿cuál sería el mensaje de una norma de permiso? De una causa de justificación. Tú puedes. Es un mensaje más bien de un libro de Pablo Coelho, de autoayuda, ¿no? Es un mensaje raro. Tú puedes, normativamente, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Es decir, tú puedes matar en legítima defensa. A mí es como que no. Normativamente, ¿cuánto nos influye un tú puedes? No tiene sentido. Es por eso que quizá lo que esté sucediendo es que las normas de justificación no estén dirigidas a los ciudadanos. Porque a los ciudadanos les da un mensaje medio raro, ¿no? Es decir, tú puedes, con ese sentido, si el sistema normativo me tiene que avisar de todo lo que yo puedo, entonces estamos en un problema. Los códigos penales, los códigos en general tendrían que ser de millones y millones de artículos, ¿no? Tú puedes hacer el amor, tú puedes no hacerlo, digamos. Tú puedes hacer un poquito de amor, digamos, pero no mucho tiempo, o irte. Tú puedes cenar, te puede doler la cabeza en el momento de hacer el amor. Hay un montón de opciones, digamos. El tú puedes sería ridículo. Imagínense un sistema normativo que nos anuncie o nos envíe mensajes de todo lo que podemos hacer, sería ridículo. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si las normas de justificación están dirigidas a otro sujeto, que es un destinatario no individual, sino institucional?
por ejemplo, a los jueces. Fíjense, la causa de justificación que a nosotros nos dice tú puedes, al juez le dice, señor, usted debe no aplicar pena cuando ese sujeto está en legítima defensa. Esto demostraría, solo a través del principio de culpabilidad, igual hay muchos argumentos más, de que las causas de justificación, a diferencia de las normas imperativas, no exigen un tipo subjetivo en el ciudadano. Ahora, fíjense, nosotros tenemos una causa de justificación, por ejemplo, que tiene que ver con el estado de necesidad justificante, ¿no? El Estado nos dice, no lo voy a castigar, o le dice al juez, mejor dicho, no castigue al sujeto si él realizó un delito que significa un mal X para evitar un mal X más 1. Porque este sujeto, en realidad, su comportamiento genera una ventaja social. ¿Se entiende? Entonces, si esto es así, si estamos valorando esta relación entre bienes, ¿esto a qué nos suena? Nos suena al principio de proporcionalidad. La idea de que no tiene sentido que nos castiguen si estamos realizando comportamientos que, desde el punto de vista de la economía de bienes, genera ventajas. Entonces ahí se juega, en la antijudicial tenemos otra garantía, que es este principio de proporcionalidad. Ahora, también tenemos la garantía del principio de legalidad, porque así como yo no puedo extender el tipo penal más allá de lo que dice la ley, por imperio del principio de legalidad, yo no puedo reducir el ámbito de la justificación en contra de lo que dice la ley, también por imperio del principio de legalidad. Pero tenemos otra garantía, otro punto de partida axiológico. Fíjense, en algún punto el Estado nos dice, mire, señor, si a usted lo agreden ilegítimamente y usted no ha provocado, usted puede defenderse. Usted puede defenderse. No es lo que más le gusta al Estado. El Estado prefiere actuar el Estado, pero también reconoce que a veces no llega a defendernos. Y si yo me defiendo, el Estado nos dice, mire, usted no tiene por qué ceder ante lo injusto. Dice un viejo paradigma de la justificación que explica la legítima defensa. ¿Y esto es parecido a qué? Esto es parecido al principio de dignidad de la persona humana. Lo que nos dice el Estado es, mire, usted es digno y usted puede autodefenderse, usted no tiene por qué soportar un injusto. Entonces fíjense cómo la legítima defensa también es expresión de otra garantía constitucional, que es el concepto de dignidad de la persona humana. Luego llegamos al concepto de culpabilidad. Y acá es fácil, ¿no? Porque uno dice categoría de la culpabilidad y había un principio que tenía el mismo apellido, que era el principio de culpabilidad. Seguro que hay una vinculación. Y claro, estaba en lo cierto. En la categoría de la culpabilidad se reglamenta la vigencia casi de todo lo que falta para que esté presente el principio de culpabilidad. Por ejemplo, era esencial para el principio de culpabilidad, que establecía esta comunicación con los ciudadanos, que el sujeto tuviera teléfono. ¿A dónde se regula que el sujeto tenga teléfono? En la categoría de la culpabilidad. Por eso es que decimos que para que el sujeto sea capaz de culpabilidad, tiene que ser mayor de edad y tiene que no tener ninguna alteración de las facultades mentales. Esto es decir, tiene teléfono, es lo mismo. Entonces, fíjense, ahí está la primera exigencia que resguarda que estemos aplicando pena a un sujeto que es un sujeto capaz de culpabilidad. Estamos resguardando la garantía del principio de culpabilidad. En el ámbito de la punibilidad, ustedes saben que básicamente lo que hacemos en la categoría de la punibilidad es resguardar que en un sistema de penas relativas, como tenemos en nuestro Código Penal, saben que no tenemos penas exactas, ¿no? Tenemos penas que establecen escalas, entre 8 y 25 años, entre 6 meses y 3 años, entre 1 y 6 años. Pero claro, que el legislador ponga escalas no significa que entre 1 y 6 años o entre 8 y 25 el juez puede elegir
como digo yo a veces en broma en latín, en un latín mentiroso, ad voleus. No puede elegir así. Tiene que justificar, tiene que racionalizar por qué tal pena y qué pena exacta. Ahora, fíjense que en gran medida, cuando establecemos estos criterios de pena, que están más o menos indicados, sobre todo en el artículo 41 del Código Penal. Digo más o menos porque el 41 es muy, yo diría, asume un modelo de bastante bajo perfil en el condicionamiento de la pena, ¿no? Es decir, no es que condiciona mucho la actividad judicial, establece solo algunos criterios, pero yo diría, básicamente, acá vamos a resguardar dos condiciones esenciales de la pena, que a su vez son dos garantías constitucionales. En primer lugar, asegurarnos de que aplicamos y respetamos el principio de humanidad de las penas, y en segundo lugar, que la pena es proporcionada a la gravedad del ilícito. Una de las, diría, de los criterios expresados en el artículo 41 es la extensión del daño, en la gravedad del hecho, por decirlo con el lenguaje del código. ¿Sí? Esta gravedad del hecho no está modificando la escala, lo que está diciendo es, dentro de la escala, no todo hurto tiene la misma gravedad, no todo robo tiene la misma gravedad, por lo tanto usted también tiene que seguir respetando el principio de proporcionalidad dentro de la escala, así como el legislador estaba obligado a que el homicidio valga más que el hurto, ¿sí? Usted, señor juez, está obligado a que el homicidio más grave vale más que el homicidio menos grave, o que el hurto más grave vale más que el hurto menos grave, dentro de la escala. Entonces, fíjense que también en la última categoría, en la categoría de la punibilidad, también tenemos estos dos principios que no son otra cosa que el gran fundamento de la adjudicación de pena puntual en el nivel de la punibilidad. Vamos a hacer acá un break de 5 minutos, 7 minutos nada más, porque después voy a intentar demostrar cómo también en las unidades conceptuales adicionales al delito de dolosa comisión, esto es, la autoría de participación, la tentativa, la omisión, el delito culposo y el concurso de delitos, los grandes temas de discusión de cada uno de estos puntos también vienen guiados por un conjunto de garantías. Esta relación entre garantías constitucionales y teoría del delito también se manifiesta de modo muy contundente en lo que serían los grupos problemáticos satelitales de la teoría, es decir, los problemas de autoría y participación, los problemas de tentativa, los problemas de omisión, del delito imprudente y también del concurso de delitos. Es imposible agotar hoy la totalidad de la explicación de cada uno de estos núcleos problemáticos, pero sin duda uno puede advertir en cada uno de ellos algún eje esencialmente discutible, esencialmente trascendente, en donde sin duda la decisión acerca de la solución del problema pasa por el mayor o menor resguardo a alguna garantía constitucional. En el ámbito, por ejemplo, de la autoría de participación, recién comentábamos cómo en verdad las últimas evoluciones del concepto de autor definen un concepto de autor que se basa básicamente en la identificación del sujeto con un deber. El sujeto que tiene el deber es el autor del hecho y pasa a ser poco relevante su participación en el hecho, el modo, el dónde, el cómo realiza ese comportamiento empieza a no ser esencial en la descripción del hecho. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo a prueba este concepto de autoría en delitos de infracción de deber a partir del resguardo de una garantía, en este caso, incluso fíjense, procesal, como la garantía del derecho de defensa en juicio? Fíjense qué raro, ¿no? Uno puede decir, pero ¿cómo? Someter
a evaluación un concepto dogmático en relación con una garantía procesal. Y fíjense cómo esto, digamos, empieza a ser muy relevante y empieza a ser útil en la medida en que nosotros, cuando nos preguntamos cuáles son las exigencias de la garantía del derecho de defensa en juicio, normalmente establecemos, según cualquier autor, por ejemplo Julio Mayer, la necesidad de que haya una imputación, de que esa imputación sea comunicada al sujeto, que el sujeto pueda defenderse de esa imputación y de que haya correlación o congruencia entre la imputación y el fallo, ¿no? Esas son básicamente las condiciones del derecho o la garantía del derecho de defensa en sentido material, no en sentido técnico, ¿no? Que tiene que ver con la representación procesal de un abogado de la matrícula. Si yo analizo la capacidad del concepto de autoría en delitos de infracción de deber sobre la base de cuánto colabora a la vigencia de la definición del hecho, uno podría pensar que si el concepto de autoría en delitos de infracción de deber no remite, no describe la participación del sujeto, quien deba defenderse de una imputación en el marco de un delito de infracción de deber, en verdad va a recibir una descripción del hecho que no hace ninguna vinculación con el hecho en sí mismo, es decir, solamente describe un deber, con lo cual el sujeto se defiende de una imputación vacía de contenido. Distinto es si el concepto de autor se basa en el dominio del hecho. Yo tengo que decirle al sujeto, mire, le imputo a usted el hecho de haber conducido el curso lesivo de tal modo, tal día, en relación con tal víctima, en tal contexto. Entonces el sujeto puede defenderse de esa imputación precisa, puede ofrecer prueba, puede configurar probatoriamente su defensa. En cambio, si yo le digo al sujeto, mire, usted es el obligado tributario en la ley, digamos, por el impuesto de la ley que regula el impuesto a las ganancias, y por lo tanto, no sé de qué modo, pero usted no ha pagado los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de tal año, y no sé cuándo ni cómo actuó, pero resulta que usted como persona física debe al fisco tanto y yo le imputo evasión tributaria, ese sujeto seguramente no va a saber cómo defenderse porque no se le ha descrito con precisión el hecho. Entonces, hay conceptos dogmáticos que en realidad necesitan ser evaluados en términos de garantías sustantivas o incluso a veces procesales. Fíjense en el ámbito del delito culposo. Normalmente, hoy hay una discusión, todavía una discusión enorme, acerca de básicamente las dos formas de imputación del delito imprudente o delito culposo. Normalmente siempre se dice que las dos formas punibles de la imprudencia son la culpa consciente o culpa con representación del riesgo, o la culpa inconsciente o culpa sin representación del riesgo. Culpa consciente y culpa inconsciente. En general, salvo una opinión minoritaria con la cual yo coincido, la opinión mayoritaria normalmente estima que ambas formas de imprudencia son legítimamente punibles. Los casos de culpa con representación, las culpas en el derecho, por ejemplo, en el tránsito vehicular, en donde el sujeto sabe que circula a 150 km por hora, sabe que viola las normas de tránsito, igual actúa con conciencia del riesgo y luego produce un resultado, un caso de culpa consciente, sin discusión, una imputación del resultado en culpa consciente. El sujeto que se olvida la pava en el fuego y no controla el riesgo y se olvida de esto, es un caso de culpa sin representación, culpa inconsciente, también es, digamos, se fundamenta en la doctrina, en la ciencia moderna, que esto también es legítimamente punible. Es más, en algunos casos se piensa que la culpa inconsciente es todavía más grave que la culpa consciente porque el sujeto es tan negligente que ni siquiera advierte el nivel de riesgo. Yo estoy en contra de esta opinión y más allá de estar en contra o a favor, es muy importante someter este concepto a la luz de alguna garantía. Y yo me parece que la garantía que aquí está en juego es la garantía del principio de culpabilidad. Como yo dije antes, el principio de culpabilidad yo lo emparento con un intento del Estado de comunicar al sujeto y advertirle sobre lo que va a suceder
y que el sujeto pueda elegir. El principio de culpabilidad exige que el sujeto, el ciudadano, pueda tener la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre la norma y lo antinormativo. En la culpa consciente, el sujeto recibe un llamado del Estado, en donde el Estado le dice: señor, usted está conduciendo a 150 km por hora y esto genera un riesgo. Usted sabe que esto es riesgoso. Y el ciudadano que conduce a esa velocidad puede contestar: sí, yo sé que esto es riesgoso. Usted sabe además que conducir a 150 km por hora viola el artículo X de la ley de tránsito, que establece que en avenidas la velocidad máxima es 60 km por hora. Y el ciudadano contesta: sí, yo sé que estoy violando y estoy viendo las normas de tránsito y los carteles que dicen máxima 60. Pero el sujeto, ¿qué es lo que dice? Quédese tranquilo, Estado, que yo sé que soy antinormativo, sé que soy riesgoso, pero voy a evitar el resultado porque soy un buen conductor. No voy a matar a nadie porque, llegado el caso, voy a poder evitar el resultado. Esto es la respuesta de un autor en el marco de la imputación de un delito culposo consciente. Sin embargo, el ciudadano en ese caso puede elegir. Él es consciente de todo y quiere todo. Tiene elemento cognitivo y volitivo. Casi es un autor doloso. El sujeto, frente al riesgo antinormativo, puede elegir. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la culpa inconsciente? El sujeto se olvida la pava, como tantas veces lo hace, y se va a bañar. La pava se quedó sin agua, se incendió, el fuego alcanzó la cortina de la cocina, se incendió la cocina, alcanzó la heladera, explotó, se hizo un desastre y murieron un montón de personas. Cuando se está produciendo ese riesgo, el Estado llama al sujeto que está bañando y ese sujeto no atiende. Ese sujeto no es consciente del riesgo. Por lo tanto, es un sujeto que al no recibir el comunicado del Estado no puede elegir entre bien y el mal. El sujeto no es un sujeto culpable, no pudo en lugar de ello. Los casos de culpa inconsciente no deberían ser punibles si es que uno se toma en serio la exigencia del principio de culpabilidad. Esto no significa que uno no pueda hacer nada frente a un sujeto que genera este tipo de riesgos. Seguramente el Estado podrá tener otros mecanismos de prevención, de medidas de prevención, etc. Pero lo que es seguro es que el Estado, a través del derecho penal, no puede castigar a un sujeto que no ha tenido la garantía del principio de culpabilidad. La discusión sobre la legitimidad de la punición de la culpa inconsciente, de acuerdo al principio de culpabilidad, debiera ser saldada a favor de la impunidad de la culpa inconsciente y, en todo caso, la punibilidad sin discusión de los casos de culpa consciente. Fíjense también en el ámbito del concurso de delitos. Tenemos que el gran problema tiene que ver con una garantía constitucional. En algún momento, cuando se explica el concurso de delitos, siempre se dice cosas que son muy conocidas a esta altura. Se establece que hay dos formas de concurso de delitos: el verdadero concurso ideal y real, y el concurso aparente de delitos, que se trata de un problema de interpretación de normas. El concurso aparente de delitos se resuelve a través de ciertas figuras hermenéuticas, como los casos de especialidad, consunción, subsidiariedad, etc. Y el verdadero concurso de delitos recoge yo diría, una gran división entre dos subuniversos del verdadero concurso, que es el concepto de unidad o pluralidad de acciones. Dentro del verdadero concurso de delitos, lo que establecemos es el caso del concurso ideal y el caso del concurso real. Ahora, ¿por qué es tan importante la discusión acerca del concurso ideal o del concurso real? ¿Será por una discusión punitiva? ¿Será que hay enormes diferencias punitivas entre un concurso real y un concurso ideal? Yo diría, la verdad es que si esta es la discusión, no hay tantas diferencias punitivas. Es cierto que uno normalmente dice casi automáticamente el concurso real de delitos implica un sistema de acumulación de penas
y el sistema de concurso ideal de delitos implica un sistema de absorción de penas en donde la escala mayor, digamos, prevalece sobre la escala menor. Ahora, la verdad es que esto es bien discutible porque sabemos que el principio acumulativo no rige tanto, no se trata de una suma aritmética de penas, tenemos límites punitivos, por lo tanto, no parece que la gran discusión entre concurso ideal y real de delitos pase por un problema de cuantificación punitiva. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué es importante establecer el límite entre el concurso ideal y el real? En realidad, lo que está en juego y lo que es más relevante es la vigencia de una garantía nuevamente constitucional, procesal, que es la garantía del ne bis in idem, el no doble juzgamiento, el derecho de los ciudadanos a no ser sometido más de una vez a un proceso judicial por el mismo hecho. Lo que importa de la discusión entre concurso ideal y concurso real es que concurso ideal implica un solo hecho. Y por lo tanto, frente a cualquier intento de los deudos de una víctima no juzgado su hecho en el proceso penal de reabrir un nuevo proceso, el concurso ideal triunfa frente a la garantía, a la vigencia de la garantía del bis in idem. Es decir, el imputado tiene el derecho a que no ser sometido a un nuevo proceso. En cambio, en el concurso real, los deudos de una víctima cuyo hecho no se investigó en ese proceso, frente a una demanda, digamos, a un intento de que se inicie un nuevo proceso penal para investigar su homicidio, en realidad la garantía del ne bis in idem pierde frente al concurso real, porque se trata de otro hecho autónomo. Entonces, fíjense cómo en todos estos temas, como también en la tentativa, la discusión acerca de por qué la tentativa inidónea o cierto grado de inidoneidad empieza a no ser punible, esto tiene que ver con la vigencia del principio de lesividad. Es decir, en casi todos los temas de la dogmática penal del delito doloso de comisión, incluso en las diversas unidades satelitales que completan la teoría del delito, en definitiva, lo que está en juego es la vigencia de una garantía constitucional. Esto demostraría, a mi juicio, con total contundencia, que toda la teoría del delito no es otra cosa que la reglamentación de los obstáculos constitucionales para la aplicación de una pena legítima en un caso puntual. Esto es lo que quería decir en el día de hoy. Muchas gracias.